La historia de Onésimo, de inútil a útil. Gracias a Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Capítulo 5. Dos cartas necesarias. Una a Filemón y otra a Colosas. Dejamos a Epafras hablando con el apóstol Pablo, poniéndolo al tanto de todo lo sucedido en Hierápolis, Laodicea y Colosas. Después de escuchar todo lo sucedido desde que fue a casa de Filemón y lo ayudó y lo curó de sus enfermedades, comenzó a preguntar sobre detalles que necesitaba confirmar. Preguntó: ¿la hermana Ninfa es madre de Onésimo? Esa fue su primera pregunta. Sí, respondió Epafras. El hermano Filemón la compró en un puesto de esclavos, junto con su hijo. Terminada la plática con Epafras, el apóstol fue a buscar a Onésimo, que estaba practicando su escritura, pues había muchas palabras que escuchó del apóstol que no conocía, pues eran diferentes a las que usaban los comerciantes. El apóstol Pablo le dijo: Onésimo, creo que hay algo de tu historia que no me has contado. Con lágrimas en sus ojos le dijo: sí, me dio miedo decirle que fui comprado como esclavo junto con mi madre. Después llamó a Epafras y le presentó a Onésimo como un nuevo hijo de Dios y hermano en la fe. Epafras dio gracias a Dios de que las oraciones de los de la casa de Filemón habían sido contestadas. El apóstol les dijo que había una carga sobre su corazón, pues habiendo oído la historia completa de Onésimo, debería devolverlo a Filemón para que él decidiera qué hacer con él. Pero mandaría una carta a Filemón presentándolo como su hijo
que él había engendrado en sus prisiones. Filemón 10. De las pláticas de Epafras y con Onésimo, nació la necesidad de las dos cartas. La que escribiría a la iglesia del Señor en Colosas para presentar las verdades que derrumbarían las mentiras que estaban apareciendo. Y la que escribiría a Filemón, que sería leída en Colosas, en Hierápolis y Laodicea, para hablar de cómo recibir a un esclavo que había aceptado a Cristo como su Señor. Como en el mapa se puede observar, las localidades de Colosas, Hierápolis y Laodicea están muy cerca la una de la otra. Por tanto, es muy probable que tuvieran problemas similares. Por eso, mandó el apóstol que compartieran esas cartas entre ellos. Colosenses 4:16. Además, estamos suponiendo que las tres nacieron del trabajo en el Señor de Epafras y Arquipo. Las cartas a las que nos referimos serían las escritas a los colosenses y a Filemón. Sugiero que las lea para tener el contexto completo de lo que hemos construido o de donde hemos construido esta historia. Pablo llamó a Tíquico y comenzó a escribir esa carta que quería mandar a los de Colosas. Al final de la carta, Pablo la firma con su propia mano. En esa carta, presentó a Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Muy diferente a los personajes de la mitología griega con quien buscaban comparar a Cristo. También habló del matrimonio. Les dijo que debe representar la unión de Cristo con su iglesia. Y fundamentó la responsabilidad de ambos padres de alentar a sus hijos en el camino del Señor. Y más, buscando romper costumbres y hábitos de la época. Colosenses 3, 18 al 21. Escribió también a los siervos y a los amos terrenales. Les dijo: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Añadiendo a los amos: vosotros también tenéis un amo en los cielos. Colosenses 3, 22 al capítulo 4, versículo 1. Luego pasó a la carta que escribiría a Filemón. En ella usó palabras muy elocuentes. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, le dijo a Filemón, más bien te ruego por amor, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Filemón, versículos 8 al 11. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo,
lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por decirte que aún tú mismo te me debes también. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Filemón, versículos 18 al 20. Terminadas las cartas, llamó a Onésimo y le dijo que iría con Tíquico a entregar las 2 cartas que había escrito. Colosenses 4, 7 al 9. Salieron ambos al puerto más cercano a buscar una nave que viajaría a Éfeso. Andando por el puerto, alguien se les acercó y preguntó: ¿Eres tú Onésimo? ¿Ya encontraste trabajo? Te veo muy diferente. Era su amigo y antiguo patrón Jasón. Le dijo que deseaba ir con su hermano Tíquico a Éfeso. Ven conmigo, le contestó Jasón, tú y tu amigo. Zarpamos mañana rumbo a Creta y pasaremos por Éfeso. Mi nuevo ayudante no tiene tus habilidades para las cuentas. Si de aquí a Éfeso lo capacitas, no les cobro nada. Además, me interesa conocer la razón de tu cambio. Veo una paz y una tranquilidad en ti que jamás conocí. Quiero saber cómo lo lograste. Qué noches tan hermosas pasaron, hablando con Jasón y su ayudante. Cuando llegaron a Éfeso, el ayudante había mejorado en su capacidad de hacer cuentas, y él y Jasón eran personas diferentes. Habían nacido de nuevo en Cristo Jesús. Cuando desembarcaron en Éfeso, después de despedirse de sus 2 nuevos hermanos en Cristo, se encaminaron hacia su destino. Y más adelante, Tíquico tomó el camino a la Odisea a entregar su carta y a buscar a Arquipo para darle el saludo del apóstol y de Epafras. Colosenses 4:17. En tanto, Onésimo, algo tembloroso, fue a presentarse ante Filemón y a entregarle la carta del apóstol Pablo. Cuántos recuerdos le trajo el ver de lejos su destino. Cuando Filemón leyó la carta del apóstol Pablo, llamó a los hermanos que conocieron a Onésimo y les dijo: tengo el gusto de presentarles a un nuevo hermano en Cristo. Todo lo que antes fue y todo lo que hizo ha quedado olvidado para mí. Ahora le conozco como un hermano en la fe que el apóstol Pablo engendró en sus prisiones. Él me lo envió a mí. Por tanto, yo lo recibo como hermano amado, tanto en la carne como en el Señor. Filipenses versículo 16. Y espero que así lo reciban todos ustedes. Esa noche, Ninfas, madre de Onésimo, Berenice, la que llevó a Ninfas al Señor, y Tercio, su hijo, pidieron reunirse con Filemón y su esposa Apia para agradecerle a Dios el que en su gracia haya alcanzado a Onésimo y que sus oraciones que continuamente hacían por él hayan sido contestadas. Onésimo, por su parte, tenía mucho que compartirles
de lo que había conocido de Dios y de labios del apóstol, desde el día en que Trifena y Trifosa lo encontraron orando, arrepentido y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de él. Cuando Dios cambia a una persona de inútil a útil, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar ese cambio? Nos toca recibirlo como hermano y como hijo de Dios y estar dispuestos a ayudarle a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3, 18. La lección para hoy. Si Dios cambia a alguien, ¿quién soy yo para cuestionar ese cambio? Oremos. Dios nuestro, qué hermosos cambios, cambios totales, absolutos, has logrado en aquellos que te han reconocido como Señor y arrepentidos han pedido que transformes sus vidas. Es difícil, pero te pedimos que aprendamos la lección que aprendió Filemón. Todo lo que antes hizo y todo lo que antes era, dijo Filemón, ya lo he olvidado. Y espero que así sea también con ustedes. Danos la fe para creer en los cambios que tú produces, vivirlos, manifestarlos, aceptarlos en otros y ayudar para que aquellos que tú cambiaste crezcan en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Rogamos que así sea también con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por escuchar el relato de esta historia, que, oramos, te hayan animado a leer las epístolas a los Colosenses y a Filemón y aprender grandes y profundas lecciones de ellas. Te invito a la nueva serie que iniciará la semana entrante.